Bueno, desde el inicio de la pandemia, que ha sido algo que realmente, algo que nadie, yo creo que nadie se lo esperaba, que ha causado también mucho dolor y sufrimiento a muchas personas, un tema sensible, pero es un tema necesario de poder ahondar también. Desde el inicio de la pandemia hemos visto en las notas de prensa, de los gobiernos, en las noticias, en todas partes, cómo la matemática ha tomado la primera plana dentro de toda esta situación de contingencia. ¿Ya? Los informes de gobierno, los noticieros les contaba, y hoy día más que nunca se hace como muy palpable la importancia y lo vital que es poder saber matemáticas, ¿ya? Lo que significa poder entender gráficos, poder entender un fenómeno para poder tomar decisiones. Y esto nos vincula un poco con este tema de, que es la alfabetización, porque básicamente la pregunta es, o sea, ¿qué significa saber matemáticas? Esa pregunta, ¿qué significa saber matemáticas? Es una pregunta que tenemos que replantearla ahora en el siglo XXI, ya una era de la información, una era muy distinta a toda la historia de la humanidad pasada, ¿ya? Una época donde podemos ver en la prensa que los modelos matemáticos fallan, ¿ya? Donde hay predicciones que no se cumplen, donde hay mucha incertidumbre, donde hay datos del gobierno que dicen una cosa pero termina siendo otra. En este contexto, ¿ya? ¿Qué significa realmente estar alfabetizado matemáticamente? ¿Ya? ¿Qué significa que las matemáticas no solamente sean un conocimiento abstracto, sino que realmente tengan un valor significativo para la vida cotidiana? Entonces, de eso vamos a conversar en este panel y vamos a comenzar escuchando al doctor Ricardo Cantoral. Y bueno, Ricardo, quería comenzar contigo, si nos puedes contar un poco, o sea, ¿qué retos tú consideras que la pandemia está planteando a la escuela el día de hoy? Muchas gracias, Lianji. Voy a compartirles algo básico. ¿Se están viendo ya las imágenes? Bien. El tema que nos convocabas a dialogar, este de la alfabetización matemática en el siglo XXI, en verdad tenía un aspecto innovador que era la idea de siglo XXI. Y para cosas curiosas, el cartel salió siglo XX, ¿no? Eh, pero cuando ya ponías la pregunta de qué aprendemos de la pandemia, pues entendía que era ahora. El concepto mismo de alfabetización ha estado presente en muchos lugares y siempre se ha planteado como un problema del docente. Y yo creo que ha habido un error en el enfoque al creer que el docente resuelve todo, aún sin armas. Y yo creo que esto es un exceso. Hay que entender como tema educativo que el profesor es en verdad parte de la solución. El ejemplo más claro lo tenemos ahora. Ante la situación tan caótica que vivimos, las y los profesores en el mundo entero están haciendo lo que pueden, como pueden, donde pueden. Y a veces los sistemas educativos no se mueven con la velocidad que debieran. El término básico de alfabetizar alude a enseñar a leer y escribir. Es su origen, y así está en la RAE. Y ya las tendencias más actuales hablan de la habilidad para usar e interpretar tu mundo a partir de la lectura y la escritura. Esta idea se llevó después, bueno, a la par, con la idea de alfabetización científica, ciudadana, computacional, digital, matemática. Y por alfabetización científica, en el fondo se entiende la capacidad de usar críticamente la información. Es decir, una actitud científica es la que confronta con la realidad, con un pensamiento autónomo, duda de lo que se afirma y tiene que negarlo. Por ejemplo, una visión científica sería, bueno, un modelo matemático
es un error creer que va a ser exacto, porque eso solo funciona en situaciones ideales. Todo modelo es solo una aproximación de, y bajo ciertas condiciones. Entonces, en lugar de que los gobiernos estén contando el número de funciones y de infectados, pues tendríamos que estar aprovechando las condiciones para que las y los niños, desde muy temprana edad, desarrollen un pensamiento científico, sí, que interprete esa realidad que están viviendo. Y en ese sentido, la alfabetización matemática se parece un poco a la anterior, y le llaman mathematical literacy. Esta idea de la capacidad de analizar, de modelar, de argumentar y de comunicar eficazmente, formular en contextos y situaciones diversas. Bien, si se fijan, en este apoyo hay 3 columnas. En todos aparece en lengua alfabetizar, en ciencia y en matemática. Y lo que es común es el uso crítico. Creo que eso es lo que va a sobrevivir en este momento, el uso crítico de la información. Y en ese sentido, la pregunta que tú nos planteas, en ese espacio que la Universidad de Valparaíso nos está dando, es la siguiente. Si exagero un poco, creo que este siglo XXI va a estar caracterizado por el caos, por la complejidad y por el cambio. Ahora, ¿qué es eso? Pues claro, requiere más detalle para analizarlo. Por ejemplo, para nosotros el pensamiento y lenguaje variacional, que es una forma de estudio de la matemática, toma en cuenta saberes diferentes, el saber popular, el saber técnico, el saber científico, y no busca jerarquizarlos, sino busca integrarlos. Bueno, pues hoy día, ante una pandemia como la que estamos viviendo, bien podríamos realizar actividades en casa, en la labor, en el campo, que sean parte de tu vida cotidiana, que te ayuden a un mejor vivir, a un bien vivir, y que eso lo vuelvas tú un conocimiento científico progresivamente. Sin embargo, la enseñanza del cálculo o del precálculo, postcálculo, tiene 3 modelos. O es mecanicista, algoritmos sobre variaciones, o es estructuralista, fundamentos de la matemática, criterios de rigor, o es variacional, estudia las cosas que se mueven. Nosotros vamos a apuntar por la última. Yo creo que ha habido 2 ideas que han transformado en los últimos 50 años la enseñanza de la matemática. Uno es el uso de las representaciones múltiples y el otro es la idea de la linealidad local. Son 2 ideas nada más. Cierto tipo de objetos se pueden mirar de más de una forma y cierto tipo de comportamiento se puede interpretar de una forma. Esas 2 ideas tienen que estar estables en este momento de transición. Y voy a decir por qué. Hoy lo que vivimos es este problema, COVID, que a todo mundo preocupa y uno se pregunta, ¿por qué ya no puedo salir a la calle si tengo más de 60 años? ¿Debo cuidarme más? ¿Por qué no debo contagiarme? ¿Por qué puedo morirme? O sea, preguntas que uno se hace, la escuela me tiene que ayudar a contestarlo, en lugar de solo enseñarme objetos clásicos. Bueno, pues yo creo, y esa es mi opinión personal, y lo sostengo en este libro, que esas representaciones múltiples hoy tienen que verse con una nueva categoría, un nuevo nivel, y es el de transversalidad. O sea, voy a decir que más que las representaciones múltiples, lo que nos interesa es qué es lo que es transversal, qué es lo que es contextual y qué es lo que es funcional para el que aprende. Y en ese sentido, tenemos que desarrollar habilidades para analizar patrones de cambio, comportamientos, en el fondo trabajar con datos en gran escala y procesarlos.
Y yo creo que eso exige de una forma de pensamiento, que le llamamos el abductivo, que no está del todo desarrollado en la escuela. Entonces, ¿qué sugeriría que va a pasar? Va a haber un fortalecimiento de las pedagogías de la inclusión ante esta crisis. Va a haber una mayor atención a la diversidad, va a haber más pobreza. Se van a valorar saberes de otro orden. Se va a pensar en la idea de aula extendida. Y en ese sentido vamos a requerir de nuevos principios. Voy a poner aquí un modelo simple que no explicaré del todo, pero diré, le llamamos P estrella. Yo estudio un proceso de cambio, por ejemplo, hoy el comportamiento del COVID, y tengo comportamiento estable en un tiempo y luego llega un comportamiento errático, y luego ante el comportamiento errático estudio la variación sucesiva y hago un diagnóstico. Y eso tengo que usar un razonamiento abductivo y eso me permite de alguna manera dar un tratamiento y buscar estabilidad. Esto es una pieza fundamental de la enseñanza contemporánea. Y sí exige de que los sistemas educativos tengan una flexibilidad mayor. No descansar de todo en los recursos del docente, sino descansar más en la escuela y en los medios de que ésta disponga. Esta es una propuesta curricular que está muy en pañales todavía, no, pero bueno, ya la estamos lanzando. Con esto sería mi intervención, Leanchi. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante. Vamos a tener un espacio después para poder conversar un poco más y profundizar sobre lo que estás señalando. Okay. Pero también queremos escuchar a Andrea Vergara, ¿ya? Como le decía, ella es especialista en didáctica de la estadística. Entonces, como toda la pandemia tiene que ver con datos y todo este tema, Andrea, ¿qué reto enfrenta la pandemia o qué podríamos decir desde la perspectiva de la alfabetización estadística? Bueno, hola a todos. Yo creo que en alguna medida, si no más bien en una gran medida, lo que acaba de señalar el profesor Ricardo contesta un poco también tu pregunta, porque finalmente la propuesta de atender el lenguaje y el pensamiento variacional es muy colindante con la mirada más estocástica que se puede hacer de los datos o de las situaciones. Bien, yo voy a compartirles mi presentación, a ver si la pueden ver. Yo quisiera decir solo algunas pequeñas cosas. En realidad tengo ganas de decir hartas cosas, pero como el tiempo no es mucho, me voy a remitir a algunos elementos. Si pensamos en qué nos enseña la pandemia mundial por la cual estamos pasando en estos momentos, específicamente desde la alfabetización estadística a nivel de la escuela, en realidad hay muchas cosas que saltan a la vista, literalmente, en la prensa, en los medios de comunicación, bueno, y en todos lados. Entonces hay muchos elementos que podrían ser un foco de atención. Podríamos pensar en los datos y en los metadatos, si se abordan o no se abordan desde la escuela. Podríamos pensar en los datos y en las representaciones de los datos. Y uno podría tener una mirada flexible hacia el currículum y decir, bueno, sí es algo que se aprende en la escuela, todos aprendemos a representar datos, todos aprendemos a hacer gráficos, son elementos explícitos dentro del currículum. Yo diría que más o menos, pero sí, podríamos decir que hay cierta cobertura a las representaciones de datos. También podríamos pensar desde el punto de vista de los modelos o de las aproximaciones a modelos, que parece ser un tema que también es abordado en la escuela, pero no del todo, no tan exhaustivamente, la verdad, ¿ya? Hay muchos modelos que se definen como modelos cuando en realidad son solamente funciones. Hay una idea bastante restrictiva de lo que significa modelar en la escuela. Por ahí también podríamos hacer discusión. También
Podemos pensar en las formas de muestreo, que de hecho esto en Chile ha sido una cuestión crítica, ¿ya? Cómo se hacen muestreos, cuáles son las fuentes de los datos y cuáles son los criterios de validez para los muestreos. Junto con eso, cómo se transparentan los procesos de muestreo, quién los determina, cómo se definen, todo eso. Muestreo es un tópico que comenzó a estar levemente presente en el currículum escolar, pero la verdad es que ahora con toda esta renovación curricular es algo que le corresponde revisar a algunos estudiantes. Es parte del plan diferenciado, la verdad. No tiene una cobertura para todos los estudiantes. Y por último, que es el tema que me interesa a mí, es una cuestión más conceptual. ¿Cómo se entienden los fenómenos no determinísticos? Y esto es algo que opera mucho de manera transversal y que permea todos los elementos anteriores, porque si no comprendemos bien cómo se distingue un fenómeno determinístico de uno no determinístico, es probable que predomine el paradigma determinístico, que es la forma en la que solemos ver las cosas. Entonces, lo que yo les quiero comentar hoy, y que me gustaría que pudiéramos conversar, es eso, qué entendemos por un fenómeno no determinístico, y si este es un elemento que deba ser analizado desde la escuela, y si es tan necesario analizarlo desde la escuela, ¿cómo se está analizando desde la escuela? ¿Se está haciendo cargo a la escuela y el currículum escolar de abordar adecuadamente el concepto de fenómeno no determinístico? Bien, entonces, si quisiéramos darle un poco de definición a esto, un fenómeno no determinístico parte por negar lo determinístico, pero no lo niega absolutamente, ¿ya? Lo niega en alguna medida, y por eso es importante entender primero qué se entiende por determinístico. Determinístico es algo que tiene certeza de lo que va a ocurrir, de lo que va a pasar, y hay una relación causal que se establece como absoluta y conocida. En la vida real no es absolutamente así, pero digamos que así lo entiende la gente, ¿ya? Así se entiende en el común de las personas. Entonces, no determinístico interpela eso, y lo que promueve o lo que establece es la incerteza, la incertidumbre, y eventualmente una relación que es causal, pero es multicausal en realidad, y que no es del todo rastreable. O sea, si es que existiera una causa o varias causas, no las podemos identificar del todo, o estas se están afectando de maneras más bien dinámicas, ¿ya? Esta idea de lo no determinístico es una idea muy interesante, que de hecho es omnipresente en nuestro cotidiano, y yo creo que es lo que debería entenderse bien, porque así uno minimizaría la sensación de miedo que tenemos frente a esta pandemia, que parece ser algo muy extraño, muy inusual, pero en realidad es algo que está, digamos que, maximizado, pero que en general nos ocurre en menor escala, constantemente, en el cotidiano. Entonces, frente a esto, las preguntas que surgen es, ¿qué es incertidumbre? ¿Qué es incerteza? ¿Es incertidumbre la ausencia de causa? ¿Y cómo se relaciona la incertidumbre con la probabilidad? ¿Es necesario abordar estas ideas desde el punto de vista conceptual antes que procedimental en la escuela? Bueno, yo adelanto la respuesta y digo sí. De todas maneras, es importante primero establecer estos alcances en términos conceptuales, porque de hecho ni siquiera las personas adultas estamos en condiciones de entender con claridad estas diferencias, y eso es lo que genera confusión, lo que genera sesgos, lo que hace que finalmente las personas que tienen que tomar las decisiones no las tomen correctamente. Como lo conceptual es primero, yo puse aquí unos pequeños recuadros que establecen una postura, no una definición doxa o académica, sino más bien una postura entre cómo podríamos distinguir incertidumbre de incerteza, y de otro concepto que igualmente es muy interesante, que es el concepto de riesgo, ¿ya? Entonces, la incerteza es algo que está mediando entre la incertidumbre y el riesgo. La incertidumbre tiene relación con cómo nos enfrentamos a la información, pero en ausencia de modelos probabilísticos, mientras que en el riesgo sigue habiendo una sensación de caos y de incertidumbre, pero al menos podemos contar con algunas distribuciones de probabilidad. Esa puede ser la diferencia clave. Si entendemos bien esto, entonces podríamos realizar un derrotero de qué es lo que ocurre con un fenómeno
de esas características, con un fenómeno propio de la incertidumbre. En general, comenzamos acercándonos a él con mucha incertidumbre y avanzamos hacia la medición del riesgo. Entonces, una misma situación puede ser percibida inicialmente como una situación de incertidumbre y luego como una situación de riesgo, que es lo que ya nos está ocurriendo a nosotros ahora. Para hacer una revisión así bien rapidita de este tránsito, me gustaría compartirles esto. Estas son una de los primeros informes, de los primeros anuncios que transmitió el MinSal en Chile al comienzo, cuando, bueno, ni siquiera tan al comienzo, estamos hablando de marzo de este año, ya había pasado bastante, pero en Chile recién se estaban tomando algunas medidas. El foco del análisis estaba en los clústeres, es decir, en cómo se estaban transmitiendo o cómo estaban, en el fondo, generándose las hebras de transmisión, cuáles eran los brotes y qué sé yo. Y había una visión muy optimista respecto de eso. Por ejemplo, en Chile se decía que habían apenas 7 casos identificados y que no tenían contagios asociados. Entonces, era una visión muy local la que existía en un comienzo. Eso quiere decir, si podemos hacer un análisis así rapidito, que cuando hay incertidumbre, en general al comienzo hay una observación que es muy exigua, o un análisis que es muy laxo, ¿sí? No hay mayor, la situación se atiende pero con cierta ligereza. Eso genera automáticamente azar, el azar genera incerteza, la incerteza lleva a decisiones intuitivas, las decisiones intuitivas provocan incredulidad en la población, esa incredulidad afecta a las decisiones y eventualmente genera aún más azar. Entonces aquí se genera este círculo vicioso entre el azar, la incredulidad y nuevamente azar y así sucesivamente. Decisiones erráticas o intuitivas y continúa el ciclo. Si comparamos, por ejemplo, el caso de Chile con el caso de Corea del Sur, algunos datos para quienes no están tan interiorizados de cuáles son las acciones que desde un comienzo tomó Corea del Sur. Ellos, teniendo muy pocos datos, buscaron maximizar la respuesta, pero a partir de los datos. Entonces puso a todo su sistema de salud para diagnosticar tempranamente la presencia del virus. Para hacer una comparación, por ejemplo, en Estados Unidos y en Corea del Sur identificaron el primer caso en la misma fecha, pero en Estados Unidos empezaron a monitorear con una población de 4.300 pacientes, mientras que en Corea del Sur con 196.000 pacientes, ¿ya? Además, ellos empezaron a aplicar test masivos, no solamente a las personas sintomáticas, sino que a todos, a todos quienes pudieran testear lo hacían. Obviamente tenían todo un sistema y un programa, porque la forma del muestreo para ellos era muy importante, y lo hicieron gratis, además. Y además crearon tecnología, una aplicación de geolocalización para que las personas comprendieran cómo se iban moviendo los casos que estaban eventualmente infectados y cómo se iban a propagar los focos de infección. Todo eso permitió que, bueno, ellos al comienzo, que tenían uno de los, eran uno de los casos donde había mayor presencia de contagio, pudieran disminuir abruptamente la tasa de contagio, ¿sí? Y si uno ve las curvas a lo largo del tiempo, aquí hay un rebrote, pero que no se debe a las medidas del gobierno, sino más bien a unas acciones insurgentes que hubo por ahí de algunos personajes, en particular de una especie de sacerdote de una secta que comenzó a hacer llamados para reabrir las congregaciones masivas. Bueno, lo que yo quiero comentar aquí es que en el caso de Corea del Sur se entiende la importancia de los datos y hacen un monitoreo y un seguimiento a partir de esta decisión, y en el poco tiempo el azar se convierte en otra cosa, se convierte en un fenómeno que tiene características bien específicas, y así logran bueno, este nivel de casos, que son mucho menos que los que tienen o los que están registrados en Chile, con una tasa de mortalidad bajísima, en fin, un montón de logros en relación al control del virus. Entonces, para terminar, compartirles esto que está aquí, este pequeño diagrama. Si comenzamos aquí con incertidumbre a mano
derecha. Si comenzamos con incertidumbre, pero a esa incertidumbre le damos una observancia sistemática, entonces el fenómeno poco a poco se convierte en un fenómeno de aleatoriedad. La aleatoriedad nos permite datos, nos permite medir datos, de a poco se pueden ir generando modelos, no necesariamente modelos analíticos, sino modelos estadísticos, modelos probabilísticos. Esos modelos permiten un margen de medición y de predicción, a su vez contribuyen a mejorar la toma de decisiones, y esa mejor toma de decisiones reduce la incertidumbre. Entonces siempre va a haber incertidumbre, pero cada vez va a ir siendo un poquito menos, un poquito menos. Eso quería comentar. Muchas gracias, Andrea. Faltan muchas preguntas, ¿no? Dejar de compartir. Sabemos que la educación matemática no tiene que ver solamente con algo que pasa en la escuela, algo que pasa a nivel de sociedad, y es algo que ocupamos todos, incluyendo justamente en este caso, ¿no? Las autoridades sanitarias, todo esto. Entonces, muy interesante generar estas preguntas, lo que plantea hacia esa dirección, ¿ya? Pero antes de ahondar en ello, le vamos a dar la palabra a Sebastián, porque también es muy importante entender la sensibilidad educativa más desde el piso, ya desde lo que hemos vivido todas y todos que estamos involucrados en la educación. Bueno, y particularmente Sebastián, que representa la voz de todas las y los colegas de enseñanza media, ya que hay un montón de situaciones bastante complejas, que es importante también ponerlas sobre la mesa en una temática como esta. Así que, Sebastián, ¿qué desafía la pandemia, particularmente a los profesores de matemáticas? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, muchas gracias por la invitación, Bianchi. Gracias también por decir que soy como el vocero o representante de los profesores. Muchas gracias por eso. Bueno, voy a partir diciendo y tomando un poco las palabras de Andrea cuando decía que en la escuela tenemos como un poquito de mostrar modelos de tipos de contagio o la cantidad de contagios que podemos ver en el tiempo, que no son exactos, ver la probabilidad de contagio, ver todo ese tipo de situaciones. Pero dentro de la escuela ese tipo de situaciones o analizar ese tipo de situaciones es bastante complejo por la precariedad que tenemos tecnológicamente en los colegios, en el contexto chileno. ¿Sí? Si me dan permiso voy a compartir. Acá. Sí, entonces, un poco más, mi presentación va hacia pandemias versus profesores, ¿sí? Una mirada por profesores de matemáticas en aulas chilenas, que va como los profesores de colegio transmitimos nuestras clases virtualmente. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿De qué forma lo estamos haciendo? Y los estudiantes, ¿cómo lo están recibiendo? Si se recepciona de buena manera, si la cantidad de estudiantes que recepcionan nuestras clases es un porcentaje alto, es un porcentaje bajo, ¿a qué se debe que recepcionen nuestras clases? ¿A qué se debe que la pandemia nos mostró otra cara también de otro Chile? ¿Sí? Entonces, vamos a ir por como las dificultades que tenemos los profesores en la pandemia para entregar nuestras clases. Entonces, voy a partir con los desafíos iniciales cuando comenzó la pandemia, ¿sí? Cuando comenzó el confinamiento. Teníamos dificultades, la entrega de material a los estudiantes, manera de implementar clases a distancia, manejo de tecnología en algunos casos, y un montón de peros que teníamos al momento de iniciar clases, entregar material en el momento de pandemia, o difundir. Todo decía ya por internet, por correo, por ciertas situaciones. Bueno, en el caso de los estudiantes, por ejemplo, tener el correo de todos los estudiantes en un contexto, llamémoslo vulnerable, es bastante complejo. Es bastante complejo llegar a todos esos estudiantes. Incluso, bueno, me di la facultad de, en mi realidad, hacer un sondeo de quiénes son la cantidad de estudiantes que tiene internet de red fija en casa, quién tiene computador, quién tiene internet en su celular, y el 25, cuando comenzó la pandemia, el 25% de los estudiantes tenía conexión a red fija en internet. Entonces ya se torna complejo realizar nuestras clases o llegar con nuestras clases a todos los estudiantes. Existe el teléfono, existen los datos, la transferencia de datos para poder hacer nuestras clases a distancia y todo, pero el manejo de la tecnología nos jugó otra pasada. ¿Sí? ¿Cómo podíamos entregar nuestras clases, nuestra información, que los estudiantes no se sientan aislados, por decirlo de alguna forma? Hacer ver esta otra cara
¿sí? Mostrar cómo va avanzando la pandemia matemáticamente, cómo se podía ver la pandemia, ¿sí? Tratar de ver algunos modelos exponenciales que se ven en el colegio, ¿sí? Función exponencial, pero el manejo de la tecnología a veces nos juega en contra, ¿sí? Entonces, aquí nos lleva a unas herramientas que tenemos que manejar, ¿sí? Puse acá algunas, no puse todas, puse YouTube, ¿sí? Algunos hemos subido algunos videos explicativos a YouTube, me incluyo, ¿sí? Una forma de difundir un poco con nuestros estudiantes clases, nuestras enseñanzas. Google Classroom también es otra herramienta importante que nos sirve para poder tomar controles, ver formas de aprendizaje y hacer retroalimentación hacia los estudiantes. Bueno, GeoGebra también es un clásico, creo yo, y nos sirve para mostrar visualmente lo que es la matemática en realidad. ¿Sí? Que tratar de que la matemática no sea solo número y también mostrarle forma y todo. Khan Academy es otra aplicación también, ¿sí? Que es un poco más interactiva, igual que Quizzes y Kahoot. Quizzes es bastante interactiva en realidad, porque se pueden hacer pruebas, controles, quizzes o quizzes, para tratar con los estudiantes. Pero tenemos la herramienta, tenemos las ganas, tenemos la formación, pero tenemos algo que nos juega en contra dentro de contextos vulnerables o de la diferencia social de clases sociales que existe en Chile, ¿sí? Que es muy variada, y con este asunto de la pandemia, yo creo que las autoridades gubernamentales se dieron cuenta por fin o aceptaron de que existe esta brecha tan extrema entre uno y otro. Que por ejemplo, la desigualdad social en tiempos de pandemia, hay gente que tiene conexión, como hablaba, que era el 25% de mi establecimiento al comienzo, ahora ha ido bajando, ¿sí? Por todo lo que ha sucedido, gente que ha perdido su empleo, entonces hay menos dinero para poder pagar internet y ese tipo de cosas. El asunto del teléfono, la transferencia de datos, una clase por Zoom tiene alrededor de 2 gigas de datos, entonces es bastante complejo. Ya no se pueden hacer clases normales, ¿sí? Con todos los horarios establecidos dentro del establecimiento, se hacen clases Zoom o clases por Meet, dependiendo de la plataforma, una o dos veces por semana, ¿sí? Y ahí la cantidad de estudiantes que ha ido conectándose a clase a lo largo del tiempo cada vez va bajando, ¿sí? Cada vez son menos los estudiantes que se están conectando. Porque también existe la incertidumbre de cómo evaluar, ¿sí? De qué forma se puede evaluar, de qué forma se puede retroalimentar, ¿sí? Yo creo que la retroalimentación es bastante importante dentro de este proceso, ¿sí? Porque estamos priorizando la autonomía del estudiante, ¿sí? Al aprender, al autoaprendizaje, pero se necesita la retroalimentación del docente o la retroalimentación de el profesor a cargo, en este caso de matemáticas. Sí, bueno, acá hay una foto clara que dice aula virtual ausente y no tengo internet. Sí, yo creo que ha pasado bastante. Sí, ha pasado en muchos casos, sobre todo en el área o en el contexto vulnerable en el que me desenvuelvo. Se repite, se va repitiendo. Entonces yo creo que también es acá cuáles son o de dónde sacamos recursos para que estas desigualdades sociales no sean una desigualdad tan grande, ¿sí? Acotemos un poco la brecha de la desigualdad social para que la educación sea transversal para todos, ¿sí? No solo sea obligatoria de primero a cuarto medio. Sí, yo creo que lo importante también de que sea obligatoria de primero a cuarto medio también sea una educación clara y de calidad, y que tengamos las herramientas, ¿sí? Que sepamos manejar este tipo de herramientas, que tengamos herramientas tecnológicas y que los estudiantes tengan una conexión óptima para recibir clases, ¿sí? Que es lo que nos estamos viendo, y cada vez se están conectando menos estudiantes a clases dentro de los establecimientos, ¿sí? Sí. Entonces yo creo que para allá va mi pregunta en realidad, que en el contexto, no lo vuelvo a decir, el contexto vulnerable en el cual me encuentro, ¿sí? Haciendo clases, es totalmente difícil realizar clases, realizar retroalimentación, realizar aprendizaje efectivos, a pesar de toda la priorización curricular que hizo el gobierno, ¿sí? Que sacó algunas cosas de acá, algunos objetivos de aprendizaje, dejó otros, hay algunos que no tienen relación, que el asunto de la PTU al final. Así que yo creo que ahí es como compleja la situación. Sí, bastante compleja. Yo creo que muchos docentes que nos encontramos en la misma situación nos preguntamos que cómo podemos, como docentes o docentes de matemática, tratar de nivelar esta brecha o
realizar algún procedimiento de que nuestros estudiantes le lleguen nuestras clases, porque podemos tener todas nuestras buenas intenciones, como profesores podemos tener las herramientas, pero si nuestros estudiantes no tienen las herramientas para poder conectarse a una clase, ¿sí? Que ahí viene la desigualdad social, las herramientas las tenemos, entonces ya es bastante complejo cómo realizar la interacción con la escuela, ¿sí? Independiente de que la escuela tenga ¿cómo se llama? La escuela tenga las ganas de insertarse tecnológicamente, pero no tienen los recursos. Entonces yo creo que hay un asunto de recursos que viene de atrás, que están mal distribuidos, sobre todo para este tipo de establecimientos, que claramente se nota la brecha social en estos casos. Así que esa sería como mi intervención, un poco más de una mirada desde el aula, una mirada un poco más crítica sobre de cómo entregar los conocimientos. Muchas gracias, Sebastián. Y todo eso se agudiza en el contexto social que estamos viviendo, ¿no? Y todo el escenario de octubre que viene por delante. Entonces, es súper importante poder generar planteamientos en contraposición a lo que quizás se está planteando la autoridad, ¿no? Respecto al tema de qué significa realmente inclusión, qué significa realmente calidad, etcétera. Ok, vamos a tener un espacio de una conversación ya un poco menos direccionada. Y le agradecemos a todos los que están ahí viéndonos en el Facebook. Les decimos que si alguien quiere generar algún comentario, puede ponerlo ahí. Vamos a tratar al final de tomar un par de comentarios y ponerlo aquí en vivo. También pueden hacer su foro ahí de debate. Ya los medios son múltiples, entonces usemos todas las formas. Y en esta etapa de conversación, básicamente lo que voy a hacer, voy a plantear una pregunta a cada invitado o invitada, y después de responderla, si alguien más de ustedes quiere intervenir, me avisa y lo hacemos. Ya pensé en 3 cosas en la medida que lo escuchaba, y voy a conservar el mismo orden. Y voy a conversar con el doctor Ricardo Cantoral. ¿Ya? Ricardo, planteaste un poco sobre los modelos existentes, ¿ya?, en la educación, y la necesidad de ciertos cambios de paradigma, más que cambios como tan minuciosos respecto al cómo concebir la educación en matemáticas. Entonces la pregunta que quiero plantear es la siguiente. Lo que hoy día se enseña en la escuela, ¿ya?, permite que la gente pueda usar ese conocimiento matemático para entender la pandemia, para tomar decisiones respecto a la pandemia, para salvaguardar sus vidas, la de sus familias. El modelo que tenemos actual de enseñanza en la matemática da el ancho para los retos de la pandemia. Obviamente no es un cuestionamiento hacia nuestra labor como profesoras y profesores, ¿ya? Yo creo que nos sacamos el sombrero frente a todo el esfuerzo que estamos haciendo, sino tiene que ver con el sistema, ya con el sistema educativo. Está dando el ancho, lo que se enseña en la escuela permite usar el conocimiento para la pandemia. De hecho, creo que es una buena pregunta. Yo creo que somos parte de una comunidad mundial de profesores, investigadores, estudiantes, que han aceptado desarrollar un pensamiento matemático para analizar su entorno y su vida cotidiana. Y en ese modelo, lo que nosotros tenemos son ciertos elementos que me permiten analizar situaciones muy complejas. Pero la escuela, como las presenta hoy día, creo que no alcanza para cubrir la necesidad que estamos viviendo, porque lo voy a decir incluso en términos de Andrea, y que ella me corrija. ¿Cómo utilizar una definición determinista de un término no determinista? Es decir, ¿cómo podríamos? En matemáticas es muy usual clasificar las cosas de ese tipo, ¿no? O sea,
o es de este conjunto o no lo es. Y decimos qué propiedades tienen los que son del conjunto, pero no los que no son. Y la escuela está muy llena de un paradigma determinístico. Aún la probabilidad que se enseña a los 12, 14 años de edad sigue siendo una probabilidad muy, digámoslo así, muy determinística. O sea, técnicas de cálculo, dividir, pero no desarrollan esta idea que Andrea señaló del riesgo. Por ejemplo, yo vivo en la ladera de un río, de una montaña y un río. ¿Qué tan peligroso es que yo ponga ahí mi casa? Esa es una decisión que yo tengo que tomar. La pregunta es si la escuela me ayuda o si la escuela me va a decir que de una de una bolsa de papel saque 6 bolas blancas y 4 bolas rojas y que diga cuál es la probabilidad que me salga roja. Como que son preguntas diferentes. Ahora, llevémoslo al término del COVID. Si yo veo el fenómeno como un fenómeno determinístico, pues lo primero que quiero es encontrar una fórmula que describa, y creo que muchos de los investigadores hicieron eso, modelos determinísticos que se aproximaban. Y hoy ya se están probando otra cosa que se llaman los sistemas complejos y los sistemas de ecuaciones diferenciales aleatorias, en donde los coeficientes son probabilidades. Pero la escuela tendría que desarrollar eso a partir de la vivencia cotidiana. O sea, el chiste es que lo cotidiano entre al debate. Si lo cotidiano no está en la escuela y solo está el programa de estudios, así tengamos tecnología, no va a haber cambio alguno. Me parece que Sebastián fue muy claro cuando dice, pues, ¿cuál es la realidad de una escuela? Pues esta. Y las y los profesores están haciendo esfuerzos enormes por satisfacer un reclamo y una demanda, pero, por ejemplo, yo creo que lo que es la pandemia está dejando ver es una profunda desigualdad social que no es derivado de la pandemia, sino que ahí estaba. Y que la pandemia lo que hace es, lo hace visible. Ahora, ¿por qué nuestros acercamientos escolares tienen que seguir igual si la pandemia lo puedo casi entender como un fenómeno cuasi determinista? Ese es el punto. Ya, fíjese, el cuasi ya me quitó cualquier definición. Cuasi determinista. Yo creo que ese es el chiste, que el joven pueda saber que si va a medir un tablón que ha cortado, una tabla pues, que ha cortado, que la medida que va a tomar nunca va a ser exacta. Esta idea de que siempre estás en un margen es tan importante como la idea de la escuela de que las ecuaciones de segundo grado se resuelven perfectamente bien. O yo me acuerdo en la vocacional, yo estudié en un bachillerato tecnológico y había que limar, o sea, hacer un martillo con una lija. Y te pedían que el ángulo fuera de tal forma, bueno, siempre te pasabas y tenías que volver a repetir. O sea, y hacer el cálculo era exacto. O sea, la escuela se llenó mucho de determinismo y de exactitud. Y tenemos que irla llenando más de indeterminismo, en el sentido muy bien que ha planteado Andrea, y ante una realidad que Sebastián ha dejado ver. Y eso exige sí una reforma muy profunda. O sea, es repensar la educación. El manejo de datos a gran escala, creo que ese es el gran cambio, en mi opinión. O lo nuevo. No sé si Andrea, Sebastián quiere comentar algo al respecto del mismo tema. Sí, yo quiero decir algo.
Una de las cosas que me resultan muy reales, muy auténticas en relación a lo que señala Sebastián, es que efectivamente, bueno, hay un problema tecnológico y hay un problema también de recursos que es complejo de subsanar, pero eh, tomando un poco las consideraciones que nos comparte el profesor Ricardo, yo creo que si la escuela se definiera desde un ángulo distinto al cual se está definiendo ahora, y si pudiéramos incluso prescindir un poco de la rigidez del currículum, entenderíamos que abordar ciertas situaciones primero no requieren de la segmentación de las asignaturas. En estos momentos la sobrecarga para los niños y las niñas, y lo sé de muy cerca porque mis hijos están todo el día en actividades virtuales, es que para cada asignatura tienen que realizar una actividad y las actividades siguen siendo las actividades clásicas de una educación del siglo XIX. Las actividades repetitivas, mecanicistas, en todas las áreas, independientemente si hay o no hay mayor tecnología, o sea, si un niño completa una guía en papel y luego la escanea, o bien si un niño ve un video de YouTube y luego tiene que tomar apuntes, o si hace algunas otras cosas un poco más dinámicas, las temáticas que los convocan siguen siendo las temáticas de la escuela del siglo XIX. Siguen atendiendo los contenidos, los procedimientos y los conceptos que eran de una escuela que ya pasó. Es una escuela que no se está abriendo al mundo, que no les está permitiendo a los niños entender que una situación, un fenómeno puede abordarse desde una visión del saber amplia, eh, integrada, holística, multifacética, donde ya no hay diferencia entre no hay límites entre las asignaturas. En estos momentos, la situación de la pandemia o cualquier otra que sea emergente o contingente en la semana puede abordarse pensando en distintos saberes. Y podría abordarse desde planos más bien conceptuales y ser ampliamente nutritiva para los niños, y no necesariamente desde los planos procedimentales. Eh, por eso yo comencé diciendo que a lo mejor una buena base para empezar a la alfabetización en la escuela es hacerlo desde la comprensión, desde cómo yo leo los conceptos, desde lo conceptual. Esa discusión, que es una discusión que está ausente en la escuela, es la discusión que nos va a permitir ampliar y abrir más aristas e involucrar de manera más participativa a los niños y a las niñas. Que por el momento su participación parece estar reducida a ejecutar o realizar ciertas acciones que poco activan mi reflexión. O sea, sigo haciendo los mismos procedimientos que en el fondo estaría haciendo de estar sentado en mi pupitre en la sala no sé, de 3x3 o de 4x4, no sé de cuánto será la sala. Pero es lo mismo que se estaba haciendo antes se sigue haciendo ahora. Entonces, yo creo que la pandemia nos interpela un poco también a eso, a criticar cómo estamos entendiendo las dinámicas el rol de la escuela y las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Sí, muy cierto. O sea, hay cambios estos cambios como más superficiales, que son del detalle, pareciera que nos están dando como el ancho para lo que ha cambiado el mundo y para los retos que nos está enfrentando hoy día la sociedad. Se requiere cambios mucho más de fondo, ¿no? ¿Tú, Seba, qué piensas al respecto? ¿Qué tan viable es generar esos cambios de fondo con no sé, con el sistema político o el manejo del sistema educativo que se tiene hoy día en Chile? Lianji, si me permite, por favor. ¿Sí? Sí, bueno, tomando un poco lo que decía Andrea al final, que seguimos como reproduciendo la educación del siglo XIX, bueno, dentro de esto ya es como un poco más personal, lo viví en el establecimiento donde trabajo, en base al agobio que ya teníamos el agobio hacia los estudiantes, entregar una guía por asignatura, ¿sí? Y la guía era como repetir lo mismo que se repetía el año pasado en clases normales, clases en el aula. Lo que se decidió fue tratar de hacer trabajos colaborativos e interdisciplinarios.
¿sí? Juntar dos asignaturas y de ahí sacar una propuesta guía, ¿sí? Por ejemplo, yo me articulé con emprendimiento, que mi colegio es técnico, entonces ver cómo utilizamos la matemática ahí en emprendimiento, ¿sí? Darle un uso un poco más significativo para los estudiantes, ¿sí? Darle una mirada más significativa. Yo creo que ahí es más provechoso ver que se pueda ver como el aprendizaje como un todo, que todo tiene relación y que no la matemática está al lado de la historia, ¿sí? Que se pueden juntar en algún momento también. Se pueden realizar intersecciones de las dos asignaturas y trabajo interdisciplinario, ¿sí? Quería ir un poco a opinar frente a eso. Súper. ¿Y qué tan real tú ves la posibilidad de generar, por ejemplo, esta experiencia que tienes, o estos cambios que son más de fondo, como nivel más masivo? ¿Y cuáles son como las condiciones, tú crees, que se requieren, por ejemplo, a nivel gubernamental? Lo menciono porque, por ejemplo, ahora en la pandemia, algo que se percibe es la existencia de la autoridad educativa a nivel nacional, la existencia en la normalidad, como en avanzar, a pesar de cómo sea, obviamente está la priorización curricular y todo eso, pero como que esta instancia, que es una oportunidad quizás para detenerse, pareciera como que se quiere como avanzar con ella. No sé si me explico un poco. ¿Cuál es tu visión al respecto de eso? Yo creo que primero hay que replantearse la escuela, replantearse cómo queremos que sea la escuela en verdad. Si queremos que sea reproducir los objetivos de aprendizaje tal cual lo entrega el libro, o si nos dan tiempo para hacer trabajo interdisciplinario con otros colegas de otras asignaturas, para tener un proyecto un poco más sólido, un poco más representativo para los estudiantes. Yo creo que de ahí partimos primero, viendo cómo queremos la escuela, cómo gubernamentalmente quieren que sea la escuela. Si quieren que nuestros estudiantes vayan a la escuela y salgan de cuarto medio, ¿cómo quieren que salgan? Sí, si nos replanteamos una reforma estudiantil en base a trabajar colaborativamente, que también se den los tiempos dentro del establecimiento. Y yo creo que eso también es importante porque muchos profesores podemos tener las ganas de trabajar colaborativamente con otros o interdisciplinariamente con otros profesores, pero en contexto normal no tenemos las herramientas o no tenemos los tiempos para poder juntarnos y para conversar y tratar de hacer lo mismo que estamos logrando ahora en base a la pandemia, ya que por un lado tenemos un poco de menos clases, trabajar de forma interdisciplinaria. Yo creo que se deberían dar los tiempos dentro de los establecimientos para poder lograr eso. Y de ahí ya se va a replantear la escuela. Sí, sí, yo concuerdo mucho con ese tema, como que hay que ir al fondo para enfrentar nuestro presente, más que las formas. Vamos a incluir algunas preguntas del público. Ya por ahí hay una pregunta de uno de nuestros participantes que dice lo siguiente: ¿se puede considerar esta situación de desigualdad social, que justamente la que describía Seba, al acceso de la educación, esta desigualdad al acceso a la educación, como una vulneración al derecho de la educación? Yo creo, hablando personalmente, yo creo que podría llevarse a ese ámbito, ¿sí? Porque tenemos escolaridad obligatoria hasta cuarto medio, pero la escolaridad obligatoria está siendo así como termina cuarto medio de cualquier forma, como sea, y pasa los cursos como sea, entonces se está viendo de esa forma, se está viendo, o sea, yo estoy viendo como como se dice, como lo están imponiendo, sacar cuarto medio es un trámite. Sí, porque no tenemos una escuela como muchos profesores la queremos, una escuela que sea como inclusiva, también trabajar corporativamente, que la escuela también sea una comunidad, que no solamente sea ir a estudiar, estar sentado en la silla, copiar la guía, que también se transforme en una comunidad, ¿sí? Entonces yo creo que de ahí parte, que los profesores seamos comunidad, trabajar interdisciplinariamente, escuchar las peticiones de nuestros estudiantes también, ver la problemática de nuestros estudiantes, y como bien la pregunta decía, puede ser una vulneración de derechos también, porque estamos tratando la escuela como un trámite, así lo estoy viendo yo. ¿Alguien Yo, quiere agregar algo? sí, Sebastián, yo
he pensado en eso y creo que la ley, ante la pregunta de la persona que la hace, la ley, digamos, establece es decir, ¿cómo evitas el tema de la desigualdad social a nivel de la escuela? Y yo creo que si solo se sigue hablando del ingreso, va a pasar lo que narras, que no importa al final qué pase, es un trámite, acábalo. Pero si asociáramos esta noción de calidad que muchos gobiernos usan con el aprendizaje efectivo en el alumno, entonces lo que uno buscaría es el derecho al aprendizaje y al disfrute y al aprendizaje, digamos. Y eso sí garantizaría que los sistemas educativos no digan ya cumplí solo con tener la oferta de espacios para tu grupo, sino ahora mi compromiso es que aquel que ingrese aprende. Y así como está la escuela hoy tan segmentarizada, pues no a todo mundo le gusta todo y los temas parecen estancos y no tiene uno que ver con otro. Y son algunos los profesores o muchos que buscan las conexiones, pero también hay maestros que no. O sea, que dicen, no, yo nada más quiero ver mi materia y cuando el problema podría ser cuál es el nivel de contaminación del lago que está aquí al lado y qué podríamos hacer para mejorar la calidad del agua de ese lago. Ese que para mucha gente podría no ser un objetivo educativo, sino social, creo yo que sí favorecería un aprendizaje más duradero. Y la escuela pasaría a ser como un reforzador de aspectos, es como un lugar donde ensayas y llevas como un laboratorio, y llevas allá. Ahora, el gran riesgo que veo es que sí se está hablando o se está viendo, una mercantilización de la virtualidad. O sea, hoy nos presentan las maravillas de la vinculación tecnológica y claramente es una maravilla, pero te deja de lado la socialización, te deja de lado la interacción. Y hay lugares, algunos países, por ejemplo, de Europa, que los jóvenes universitarios dicen, nos están robando la juventud. Y ya queremos salir. Y están haciendo sus reuniones porque ya no quieren estar. Entonces, por eso, esa idea de complejidad, crisis y caos es lo que va a estar presente en nuestra realidad próxima. Y en ese sentido yo creo que las mismas leyes tienen que modificarse. Ahora, ¿qué sí creo que es importante hacer? Que el mismo estudiante perciba que el mundo en el que vive es susceptible de estudio. Es decir, que no solo se estudia lo que está en la pizarra, sino lo que yo vivo, lo que quieran estudiar. Bueno, aquí siempre planteas el problema de que el margen es muy amplio, ¿no? Bueno, pues definamos un conjunto de prácticas básicas que sí deberían desarrollarse y sobre esas se organice una posible currícula. Sí, yo creo que ahí al respecto hay experiencias internacionales, por ejemplo la mexicana, donde se puede explorar bastante esas vías de acción, ¿ya? Para ir cerrando este espacio, ¿ya? Quiero plantear una última pregunta, se la voy a hacer a Andrea, y está vinculada con una pregunta que nos dejaron en los comentarios. Ricardo Mejías plantea cuán importante sería
que no solo pensar, por ejemplo, la alfabetización científica y matemática en la escuela, sino a la ciudadanía en general. Y creo que esto está bastante articulado con lo que ha salido en los medios, ¿ya? Unos estudiantes de ahí, de nuestra universidad, están haciendo las tesis con el tema de la pandemia, y por ejemplo encontraron noticias donde se mostraban gráficas donde en agosto ya se iba a acabar la pandemia en Chile, según el modelo matemático. Iban a estar todos contagiados y se iba a acabar la pandemia en agosto. O notas de prensa donde se decía justamente cuando estaba creciendo más la pandemia, de personas que estaban diciendo que se estaba venciendo la pandemia. Entonces, la pregunta que a veces se hace la gente y surge, la hemos identificado, es ¿por qué los modelos matemáticos fallan? Ya, Andrea, ya contestaste un poco, pero si podrías ahondar quizá un poquito más, de manera resumida, en cuál sería tu opinión respecto a esa pregunta. ¿Por qué los modelos matemáticos fallan? Bueno, no sé si tengo la autoridad para contestar esa pregunta, porque es una pregunta muy grande, pero lo que sí puedo señalar es que así como esta es la era de la información, también es la era de la desinformación y la manipulación. Tú comentaste al principio cuando nos hacías la presentación, que claro, vivimos en una época donde tenemos gran acceso a la información, podríamos decir que nuestro siglo es el siglo de la información, pero en realidad los datos y la información tienen una diferencia, no son lo mismo, ¿ya? Una cosa, y de hecho se ha demonizado mucho el término datos. Una cosa son los datos cuando son reales, por cierto, y otra cosa es la información, es decir, qué deviene o qué se concluye respecto de esos datos, ¿ya? Y en Chile, y bueno, no sé en otros países, pero en Chile, pensando lo que tenemos más cercano en estos momentos, el gobierno y los medios de comunicación y la prensa, tanto la prensa en línea como la prensa en papel, han manifestado y comunicado gran información, grandes cantidades de información, pero no siempre respaldada con los datos. Y si lo hacen a partir de datos, no tenemos ninguna manera de verificar o constatar la legitimidad de esos datos. Así que por eso es importante entender bien, desde el punto de vista estadístico, que hay ciertas herramientas que debería tener todo ciudadano para poder distinguir cuando me están engañando con la información y cuando yo puedo efectivamente darle una lectura continua a la procedencia de esos datos. Eso por una parte. Y en relación a los modelos matemáticos, yo creo que los modelos ahora, los modelos que estamos viendo y los modelos que realmente están desarrollando los científicos, no son estrictamente matemáticos. O sea, hay muchas disciplinas que están conglomeradas. Está la epidemiología, la medicina, la química, sobre todo las ciencias de la salud, ahora están aportando mucho con cómo ellos ven el fenómeno para generar modelos. Y por supuesto que está muy implicada también la estadística, así que los modelos ya dejaron de ser modelos matemáticos en un sentido restrictivo de la palabra, ¿ya? Que fallen o que no fallen, eso tiene mucho que ver precisamente con los datos. Si los datos por los cuales se alimenta el modelo y las hipótesis que de alguna manera estructuran el modelo son equivocadas, en el caso de las hipótesis, y son no exhaustivas o no válidas en el caso de los datos, la probabilidad de que el modelo fenezca o sea improductivo o sea inútil es altísima, ¿ya? Y como no tenemos ninguna manera por el momento de constatar la fidelidad de esos datos, la mayoría de los modelos que se presentan son solo especulaciones, ¿ya? Al menos lo que yo estoy hablando en términos de la realidad nacional, ¿ya? No estoy hablando en términos generales. Lamentablemente la prensa chilena ha perdido mucha credibilidad, así es que podríamos decir que no nos da mucha confianza en ese sentido. Ahora, si pensamos más allá de la situación chilena, sí puedo decir cuándo es oportuno usar y confiar en los modelos. En la vida real, cuando un fenómeno sea determinístico o no, pero en particular cuando es no determinístico, porque es lo que nos interesa, logra ser descrito en términos aleatorios, es decir,
existe una observancia sistemática en el tiempo del fenómeno y además la fuente de los datos es confiable y los muestreos son exhaustivos y también son válidos, entonces podemos considerar que los modelos tienen un rango de validez y podemos estar más o menos digamos, tranquilos respecto de los niveles de confiabilidad del modelo. Obviamente que siempre van a ser aproximaciones, porque estamos en el mundo de lo no determinístico. Entonces, los modelos para comprender y predecir la incertidumbre deberían ser modelos multidisciplinarios que convoquen a la probabilidad y a las estadísticas como directrices, pero que también se alimenten de las heurísticas y las formas de trabajo de otras disciplinas. Y estos modelos no son, de hecho ya no son analíticos, pues esto de pensar que yo puedo tomar una función y acoplarla es ingenuo. Esto mismo que se dijo mucho en la prensa, de el fenómeno se está comportando de manera exponencial. La exponencial es una función. ¿Realmente podemos acoplar la función exponencial al comportamiento del modelo? O sea, perdón, del fenómeno. Cabe ahí la duda. Yo diría que cabe una gran duda. Entonces, ¿cuándo podemos disponer de herramientas estadísticas y probabilísticas para utilizarlas en la comprensión del fenómeno? Bueno, cuando el fenómeno ya se ha seguido, se ha monitoreado, y se sabe que efectivamente es aleatorio, ¿ya? Entonces, por eso es importante entender qué significa que algo sea aleatorio, que es distinto a que algo sea simplemente fortuito o azaroso. Eso básicamente. Y bueno, y hay otro gran problema que yo siempre acuso en relación a la escuela, que en la escuela todo lo probabilístico se asocia al azar, cuando en realidad lo probabilístico debería estar asociado a la aleatoriedad, por ejemplo. Solo lo menciono porque, bueno, creo que es algo importante, pero no creo que dé el tiempo para comentarlo ahora. Muchas gracias, Andrea. No sé si Ricardo, Seba, quieren mencionar alguna otra cosa más para terminar. Solamente el dato general. Yo creo que confiar en los medios de comunicación, algo tan complejo, es ingenuo. Es decir, ¿cómo suponer que algo que no se entiende del todo, los medios lo van a manejar mejor? Me acuerdo mucho de una broma que ponían, que estaba un científico estudiando alguna bacteria y decía, la bacteria tal cosa, y el periodista interpretaba eso como que había vida en otro planeta. Entonces el encabezado es, se prueba que hay vida en otro planeta. Y el otro decía, no, yo no dije eso, yo dije que... Entonces, hoy niegan lo que dijo. O sea, los medios tienen un rol. O sea, descansar en ellos, la crítica es importante, pero también hay que entenderlos. Ahora, la pregunta es la escuela. Es decir, ¿cómo la escuela puede a nivel de ciudadanía lograr que uno procese esa información? O sea, por ejemplo, te dicen, tomamos datos, tomamos pruebas del COVID. Sí, pero ¿cuánto tiempo tiene validez la prueba? ¿72 horas o cuánto? Cuando me llegan los datos, voy a hablar de México, le llegan a la Secretaría de Salud un día, ¿cuánto tiempo tardó en que tomaron sus datos y los enviaron acá? Pues a lo mejor fueron más de 72 horas. Entonces el dato ya no es válido. Pero ellos, en aras de cumplir metas, y porque todos los gobiernos tienen las mismas leyes en muchos sentidos, metas y objetivos, y dicen, hoy tenemos tantos, la semana que entra tendremos tantos, y no vamos a pasar de tantos. Bueno, y eso sí los rebasó. Es decir, la calidad del dato es importante, pero también la calidad del juicio que yo haga sobre el dato. Y es ahí donde yo creo que el profesorado juega un papel fundamental. Yo creería. Y la virtualidad, yo la veo como una ventaja peligrosa. Creo que es una ventaja porque nos permite esto, la comunicación, pero
pero puede ser como el agua, que al cabo del tiempo se vende en botellas. Es una metáfora. Sí. Muchas gracias, Ricardo. No sé si Sebastián quiere complementar algo más para cerrar. No, creo que no tengo más que decir. Ok. Bueno, le agradecemos mucho a los tres ya por su tiempo, a los que se conectaron. Antes de dar la despedida, vamos a pasar a la etapa de informaciones. Tenemos 3 informaciones bastante interesantes para que puedan escucharlas, ¿ya? La primera tiene que ver con un foro que se va a hacer pronto. Este es parte de un foro que estamos haciendo, un ciclo de conversaciones con las pedagogías de la Universidad de Valparaíso. Y el siguiente es sobre sonido, creatividad y educación. Ya este foro va a ser en 2 semanas más, así que dejamos a todos los que están ahí conectados, invitados para poder participar en este espacio, ¿ya? El siguiente es el siguiente conversatorio que también, nosotros dentro de matemáticas también tenemos un ciclo anual donde estamos conversando temas de contingencia social, del acontecer social. Bueno, se viene el 18 de octubre, se cumple un año del comienzo del estallido social en Chile y vamos a tener un panel para poder hablar sobre el estallido social desde la mirada de la educación matemática, ¿ya? Y por último, informarles que en nuestras redes sociales tenemos ahí, que nos sigan en nuestro Instagram y nuestro Facebook. Ya estamos haciendo publicaciones diarias con problemas matemáticos, información matemática, cosas como bastante dinámicas y lúdicas, videos, problemas, acertijos, que esperamos que sea también un insumo para todas los profesores, que lo puedan compartir con sus estudiantes. Así que le invitamos también que puedan seguirnos ahí en nuestras redes sociales. Bueno, cierro agradeciendo nuevamente a Ricardo, Andrea, Sebastián, muchas gracias por su tiempo. Ya estamos en tiempos donde el tiempo realmente es oro. Así que le agradecemos muchísimo y a todos los que se conectaron también, gracias por el tiempo, gracias por estar conectados. Esperamos que toda esta conversación sea un insumo, ya, y que nos animemos mutuamente a superar estos tiempos oscuros y a poder seguir trabajando por el pro de nuestros estudiantes. ¿Okay? Si quieren seguir conversando, podemos dialogar en el chat. Hay otras preguntas que no logramos contestar en vivo, pero ahora vamos ahí a conversar y seguimos la conversación virtual. Muchas gracias. Gracias a todos.